Una de las grandes habilidades del negociador es la indagación, así como también la escucha. Aquí vamos a hablar de indagación y escucha porque realmente son características gemelas. Las dos deben estar unidas. Una persona que indague bien y que escuche bien seguramente se posicionará como un buen negociador, porque la indagación y la escucha son habilidades supremamente importantes para poder desarrollar la capacidad de negociación. Muchas personas que están entrenadas en negociación seguramente habrán recibido una recomendación y es hable en la mesa para controlar el proceso. Realmente tienen razón en una parte, en que hay que controlar el proceso. Un negociador controla el proceso. No tienen la razón, con todo respeto, es que el control del proceso se logra a través de hablar. Estoy convencido que el control de un proceso se logra a través de la indagación. Es decir, las preguntas que hacemos. Yo puedo cambiar la agenda de una reunión dependiendo de las preguntas que yo haga. Yo puedo hacer una pregunta que me toma 10 segundos y es posible que ese tema se discuta durante 30 minutos. Es decir, soy como el que está controlando, soy como el cuello que mueve la cabeza. Con la indagación se dirige hacia un lado o se dirige hacia otro. Es la indagación la clave entonces. Una persona que sea excelente negociadora debe planear. Y dentro de la planeación está la preparación de las preguntas, o sea, preparar la indagación. Esto es como una huella digital para saber si la persona es madura, súper madura en negociación, y es aquella persona que prepara las preguntas que va a hacer en la mesa de negociación. O sea, llega ya con las preguntas preparadas. Para eso hay que pasar por un proceso, y lo primero es tener claro qué información requiero, o sea, qué información necesito saber. Luego de saber qué información yo necesito, saber qué tan importante es, qué tan estratégica es. Y después, por cada información que yo necesite, yo debería redactar la pregunta. Es muy importante redactar la pregunta. Cuando una persona hace preguntas sin redactarlas previamente, es muy posible que las redacte en forma incorrecta. Y después debe definir esas preguntas en qué orden las va a llevar a la mesa. Seguramente habrá preguntas que no va a tener necesidad de hacer porque el otro da la información previamente. El negociador de alto desempeño indaga con estrategia. Sabe además que la información es la materia prima de la negociación. Entonces tiene que saber conseguir esa materia prima. Y lo hace con estrategia. No lo hace de una manera táctica ni de una manera de reglamento, procedimiento, protocolo, que sea algo perfectamente robusto. No. E inflexible. No. De una manera desinhibida y va logrando que la persona vaya dando la información. Nos debemos preguntar por qué hay algunas personas a quien nosotros le contamos las cosas. En cambio a otras no los contamos. Una de las razones que tiene que ver con algo que vamos a ver enseguida es que nosotros contamos a alguien las cosas porque esa persona no nos juzga. Entonces anticipemos un poquito, y es que una de las características de la buena indagación es indagar pero sin juzgar lo que recibimos. También es importante indagar sin atacar. Hay gente que ataca con preguntas. Que la otra persona no se sienta que está en un interrogatorio, que tenga un ambiente seguro. Si el ambiente es seguro, vamos a lograr mejores resultados. También debería trabajar con este principio y es nunca asuma, mejor verifique. Hay que verificar. Si usted asume, puede cometer errores que lo pueden llevar a un lugar que no sea el correcto. Pero esa escucha debe ser una escucha empática. Es decir, escucha entendiendo que lo que él está diciendo procede de un mundo que esa persona está viviendo. Es posible que para mí una cosa sea importante y para el otro no. En cambio, al contrario, puede que para él sea importante una cosa y para mí no lo sea. Entonces tengo que escuchar desde la óptica de él, desde la vida de él, del entorno. Volvemos entonces ahora a mencionar el tema, escuchar sin juzgar. Y no solamente sin juzgar, sino que escuchemos, punto, escuchemos.
la mayoría de las veces las personas no escuchan, porque está demostrado que cuando yo estoy teóricamente escuchando, lo que usted está diciendo, normalmente no estoy escuchando. Realmente lo que estoy haciendo es elaborando el argumento anterior, perfeccionándolo. Y cuando yo hablo, usted tampoco me escucha, y entonces usted lo que está haciendo también es perfeccionando el argumento anterior para poder decírmelo posteriormente a mí. Ahí se puede aplicar entonces una ley que es maravillosa y simple, dice, dos monólogos no hacen un diálogo. Entonces es aparentemente estúpido, pero hay que decir, ¿quiere escuchar? Escuche. Y concéntrese en escuchar. Pero también hay escuchar más allá de las palabras. Hay que escuchar mucho más allá de las palabras. No solamente porque 70-80% del lenguaje es no verbal, sino que de ese 30% que queda, las palabras son un porcentaje menor de lo que creemos. Los otros son metamensajes, los otros son el tono, los refuerzos que hacemos. Hay que escuchar a las personas más allá de las palabras. Y también es importante, como dijimos que la materia prima de la negociación es la información, deberíamos de tener una buena práctica y es no interrumpir al otro, porque estamos interrumpiendo el flujo de información que nos está entrando. No interrumpamos y tampoco le terminemos las palabras al otro, las frases. Hay gente que siempre le termina las frases al otro. No, hay que tener calma para escuchar, paciencia para escuchar, humildad para escuchar, sabiendo que esa información que me está dando es la materia prima para poder hacer un acuerdo potencialmente poderoso. En muchas negociaciones todos se interrumpen, o sea que nadie es capaz de entregar toda su información, todo su argumento completo. Si tenemos retazos de argumentos, partes de argumentos de todos, la posibilidad de llegar a un acuerdo que sea saludable es menor. Tenemos que escuchar. Si escuchamos, logramos una negociación mejor, una relación mejor, resultados mejores. La escucha es una de las mayores habilidades del negociador. Hay que aprender entonces también a callarse. Aprender a callarse es importante. Es definir entre qué voy a decir y qué no voy a decir, cuándo decirlo y cuándo no. Ahí podemos trabajar con una teoría que menciona mucho el FBI, que se llama inactividad dinámica. Inactividad dinámica es cuando yo decido no decir algo. Sobre todo cuando estamos cargados emocionalmente, la inactividad dinámica nos ayuda a lograr mejores resultados, porque quisiéramos decir una cosa, pero tomamos la decisión de no decirla, porque consideramos que no decirlo es la mejor decisión. Indagación y escucha.